En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu de amor, ven con el don del entendimiento, de la sabiduría, de la inteligencia. Abre mi inteligencia, Señor, despierta mi inteligencia para poder comprender tus palabras y poder hacerlas vida. Esta palabra de hoy, dentro de, en el contexto de esta cuaresma, estando en el desierto, nos invita de alguna manera a meditar en esos momentos de prueba para no caer en el mandamiento de no mentir, ¿sí? De no caer en el falso testimonio. Y está bueno porque que meditemos en esto y a través de un texto bíblico tan hermoso como es el relato de Susana. Es del libro del profeta Daniel y es muy bonita la historia, con final feliz. Ese final que pueden esperar aquellos que creen en Dios y están unidos a Dios, aquellos que son y tratan de vivir lo mejor que pueden en la justicia, de ser justos, ser almas justas, amantes de la verdad y también de corazón humilde, porque eso es lo que a veces más falta. Podemos tener muchas veces muy buenos actos a la luz de los ojos de los demás, pero en el corazón se esconde una gran soberbia, arrogancia, vanidad, pedantería. A veces necesitamos de esos actos justos, pero que nacen de un corazón humilde, que es una de las virtudes que más agrada al Señor, la humildad. Jesús le decía a Santa Faustina: ¿qué quiero de ti, Faustina? Eran 3 cosas que él le pedía, pero en la primera dijo: humildad, humildad, humildad. Y eso es lo que muchas veces nos falta a todos. Nos falta tanto ese don de la humildad, don que debemos pedir continuamente, pedir, pero también pedirlo ejercitándonos en él. ¿Cómo? Ejercitarse pensando en qué es la humildad. Y si yo verdaderamente me comporto de manera humilde, sabiendo lo que es la humildad. Santa Teresa decía: la humildad es la verdad. Y creo que la palabra de Dios nos enseña mucho acerca de lo que es la verdad. La verdad especialmente de quién es Dios y de quién soy yo. Cuando la palabra habla de quién es Dios, habla del Todopoderoso, del Omnipotente, del que todo lo ve, del que todo lo puede, del que todo lo sabe, como nos va a decir en un momentito esta palabra. Y cuando habla del hombre, habla de yo que soy un pequeño gusanito, yo que soy polvo, que he sido moldeado en el barro, que soy una vasijita de barro que contiene un tesoro inestimable, pero no soy el tesoro, soy quien lo contiene. Si creo en él y por la fe me uno a él. Y esto es
creo, el gran mensaje de esta palabra, de toda la palabra de Dios, pero especialmente en este momento en que vamos a compartir o meditamos un relato que es fuerte, que es bello, que nos muestra como en un espejo tantas veces nuestras propias experiencias de vida y nos enseña a vivirlas. El relato de Susana es el de una mujer muy bella que, bueno, de repente provocó un gran deseo en dos ancianos, dice aquí, del pueblo de Israel, y dos ancianos que estaban muy bien posicionados en la sociedad de Israel. Vamos a ver qué dice. Susana fue condenada a muerte, pero ella clamó en voz alta. Hago paréntesis, porque ya comencé a leer el texto, pero hago paréntesis, porque entre otras cosas la palabra de Dios nos enseña también a orar. Y si hablamos de humildad, nos enseña qué es la humildad, cómo vivirla. También, por tanto, nos enseña a orar con humildad. Y hay muchísimas oraciones de muchos personajes bíblicos que cuando oran nos muestran la humildad con que oran. Vayamos a los salmos, por ejemplo, que son oraciones. Todas oraciones. Pero vayamos también a textos como estos, ¿sí? En donde muestran cómo oraron y cómo Dios escuchó esa oración. ¿Por qué rescato la virtud de la humildad? Porque Dios escuchó la oración del humilde. Dios escuchó estas oraciones. Estos humildes nos enseñan a orar. Por eso hay que prestar atención a cómo lo hacen. Miren lo que dice Susana. Miremos, yo también. Miremos juntos lo que dice Susana. Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan. Tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. Dice luego después, el Señor escuchó su voz y actuó en consecuencia, paréntesis, y actuó en consecuencia. ¿Qué hizo? Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar, yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Y ese grito llegó a todos, llamó la atención a todos, hizo que se le escuche. ¿Por qué fue escuchado? Entre otras cosas, no solo porque hablaba a los gritos, sino porque lo que él estaba haciendo venía del Espíritu Santo. Vamos y volvemos un poquito atrás a la oración de Susana. Ella hace previa entrega de su vida, de esta situación, de esta circunstancia de vida, de su vida, de esta vivencia.
Ella entrega esto a Dios, a ese Dios en el que ella cree. Ella lo entrega. Pero a pesar de estar pasando por una prueba, como pasamos todos, muchas veces, ella no deja de creer en este Dios, no deja de creer en Él y dice, Dios eterno, y lo alaba de esta manera. Tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, no solo los secretos de lo que ya sucedió, no solo el secreto de lo que hay en el corazón del hombre, sino que tú que eres todopoderoso, omnipotente, omnisciente, tú que eres el infinito, el eterno, tú conoces todas las cosas antes de que sucedan. Tú sabes, Señor, que lo que yo estoy viviendo es una injusticia, porque ellos levantaron contra mí un falso testimonio. Ahora me voy a la muerte, sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. Y esto, la verdad es que me llega mucho al corazón, porque muchas veces nuestra tendencia cuando vivimos injusticias, mentiras, falsos testimonios, está bien, ella estaba en una situación extrema, iba directamente a la muerte, iba directamente a la muerte porque había sido declarada o culpada de adulterio, de flagrante adulterio, sí, de un pecado de impureza. Entonces estaba destinada a la muerte, según la ley de Moisés. Entonces no podía tomar revancha, no tenía posibilidades, estaba verdaderamente acorralada. No podía defenderse porque su voz no iba a ser escuchada, le iban a creer a estos dos por la posición en la que estaban. No tenía posibilidades de nada, sino de simplemente callar y entregarse a Dios. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de decir no a Dios, de enojarme con Dios por la prueba que está permitiendo, por las cosas como se dieron, porque podrían no haber sido de esa forma. Tantas cosas. Sin embargo, desde la caída y desde esa primer caída de nuestros primeros padres, el pecado entró en el mundo, y junto con esa entrada del mal en el corazón humano, todas las posibilidades del mal que nos pueden afectar, no solamente porque nosotros lo cometemos, sino porque otros lo pueden cometer contra nosotros, aunque seamos inocentes. Entonces vivimos continuamente en esa tensión, de esa lucha entre el bien y el mal, de esa lucha dentro de lo posible de poder mantener una fama decente, digna, para poder seguir siendo o estar insertos dentro de una sociedad o dentro de una comunidad, dentro del grupo de otros que necesito para vivir, para desarrollar mi vida, porque no fuimos creados para estar solos, para vivir en soledad, sino para estar con otros. Y es así como de alguna manera también puede fluir y desarrollarse el amor. Porque si estuviésemos solos, ¿qué amaríamos? ¿Dónde se vería el amor en nuestra vida?
vigente, latente, viviente. ¿A quién? A nosotros mismos, a Dios. Sin embargo, el primer mandamiento dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Al prójimo como a ti mismo. Amor por uno mismo todos tenemos. Todos nos amamos, porque no vamos a atentar contra nosotros mismos. Siempre vamos a buscar nuestro bien. Yo busco para mí mi bien. Elija bien o mal, pero busco lo que quiero. ¿Y eso por qué lo hago? Porque busco estar bien, porque me amo a mí misma. El amor siempre busca el bien, de manera acertada o de manera equivocada, pero siempre busca el bien. En fin, Dios permite las pruebas en nuestra vida, y esas pruebas siempre van a tender a tocar una parte de nosotros que está débil o que tiene que desarrollarse mejor, porque está débil, porque tiene que ser fortalecida. Entonces, siempre ese crecimiento que provoca la experiencia en la vida, muchas veces vienen de la mano de la prueba, de una prueba que nos puede causar sufrimientos. El sufrimiento que puede provenir de una injusticia, de una incertidumbre, de inquietudes, de sentirse perturbado, de sentirse con miedos, inseguros. Tantas cosas, doloridos, sufrientes, porque nos duele la vida, porque nos duelen las cosas que pasan, porque nos duele a lo mejor una enfermedad también, porque nos duele a veces el dolor también del otro, si se enferma un familiar, si le pasa algo malo a alguien que amamos. Entonces vamos a pasar pruebas de todo tipo, en nosotros o en otros, que también por amor al otro, si le ocurre algo malo, también sufrimos. El amor, más de una vez, nos va a hacer sentir dolor. Sin embargo, ese amor tiene que ser purificado, para poder amar como Jesús amó, de manera perfecta. Un amor que esté unido a la voluntad del Padre, que me haga confiar tanto en esa voluntad del Padre, al punto de saber que pase lo que pase en mi vida, Él está en control. Él lo sabe, como dice la oración de Susana acá: tú que todos lo sabes, tú que todo lo sabes, tú que conoces todas las cosas, todos los secretos, y todo antes aún de que sucedan. Tú que todos lo sabes, a ti te entrego mi causa. Si pudiéramos confiar de esa manera. Y las pruebas en la vida tienen justamente esta misión. La misión de que pueda crecer en esa confianza, porque esa confianza me lleva a una unión cada vez mayor con el Dios en el que creo, que es mi Padre, que es mi Madre, que es mi Creador, que es mi Salvador, que es mi Redentor, que es mi Santificador, que es el que prepara mi camino y permite todo lo que permite en mi vida, nada más que por mi
bien, nada más que por mi bien. Uno podría decir, Señor, ¿por qué permitís tantas cosas, las visibles, las que nosotros podemos ver, que son tan malas? Y bueno, hay cosas que uno no los va a entender. Sin embargo, la vida me demostró muchas veces que Dios actuó sin que yo lo sepa en otras personas, en diferentes situaciones, sin que yo lo sepa. Y le dio las armas, las posibilidades a las personas para que lo elijan, para que elijan el bien, para que elijan confiar en Él. Les dio la posibilidad de que le entreguen su problema, de que le entreguen su vida. Muchas veces lo he visto, muchas. Y las personas eligen no creer, eligen el enojarse, eligen la tristeza de sentirse solos. Hay personas, yo misma, a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces? No estás sola, Chani. ¿Cuántas veces me ha pasado en la vida de sentirme en absoluta soledad? De sentir abandonos una y otra vez. Y el Señor me decía, una vez escuché su voz yendo en el auto y pensaba, muy triste, pasando por una gran prueba, qué sola que estaba. Y siento en mi corazón muy claro, estaba en un semáforo, paré en un semáforo, iba conduciendo y sentí esa voz de Dios que me decía, no estás sola. Fue clarísimo. Fue como interrumpir mis pensamientos en donde iban y tendían hacia, dándole alimento a la tristeza, al malestar, para frenar con eso de lleno y decirme, no estás sola. No estaba sola. Él estaba conmigo. Y yo creo verdaderamente que el Señor le da esa posibilidad a todo ser humano sobre esta tierra. La posibilidad de que crea en Él. Pero nosotros somos los rebeldes. Somos los que insistimos con no creer, con culpar al resto del mundo por todos los males que pasan en el mundo y por todos los males que le pasan en su vida personal. Todos tienen la culpa, menos ellos, menos yo. Las pruebas nos permiten, cuando nos vemos de alguna manera encerrados, acorralados, como le pasó ahora a Susana, nos permiten elegir qué hacer. Me enojo, me entristezco, tiro la toalla, me abandono. O busco a Dios, no lo culpo a Él, sino que verdaderamente creo que Él es mi Padre, mi Dios, en quien confío, mi roca, mi salvación. Y a Él le entrego mi causa, a Él le entrego esa vivencia, mi vida, la dejo en sus manos y confío en Él. También está la posibilidad de hacer justicia por mano propia, por ejemplo, con mano propia.
pero somos especialistas en embarrar las cosas y hacer que todo tenga un desenlace peor, que cada vez las cosas estén más enredadas o que se solucionen a corto plazo el posible problema, que se solucione el problema a corto plazo, pero después tenga que vivir mucho tiempo, quizás toda una vida, tapando una mentira, tapando otra injusticia, tapando un mal que hice para esa solución a corto plazo. Qué bueno que también tengamos en cuenta, entre otras cosas que pensaba sobre las pruebas, ¿no? Sobre las pruebas por las que pasamos. Cuando tocamos fondo y nos quedan, o muero o le entrego mi vida a Dios, muero también, porque muero a mi yo, a mi propia voluntad, le entrego mi vida a Dios, pero es una muerte sana, es una muerte que me lleva a la vida. O muero literalmente, no a mi yo, pero sí a toda esperanza y a toda posibilidad de esa salida honrada, buena, que nos da la fe. Porque la fe todavía te mantiene viva la esperanza. Hay personas que mueren en vida, a esa muerte me refiero, por las situaciones que pasan, por las pruebas. Y uno puede vivir también una prueba, decía que también pensaba en esto, como una purificación. Vivo una prueba como una purificación que necesita mi alma, sea inocente o sea culpable. Porque muchas veces podemos pasar por situaciones en donde no somos inocentes como Susana, sino que podemos pasar por situaciones en las que me veo sometido a una prueba, pero porque yo me he equivocado y me he portado mal y he actuado de una manera deshonrosa, he actuado de una manera en la que he cometido el mal, he sido injusta. Entonces, ese sufrimiento, también el Señor me hace encontrar con la misericordia de Dios de una manera diferente. Cuando uno se porta mal en algún sentido, esa no es una salida que estuviera, fue como una carta que saqué bajo la manga y la usé en ese momento. Esa salida que usé para solucionar un problema, aunque haya sido una injusticia, aunque haya sido algo malo, en sí mismo malo, en realidad, si lo entrego a Dios, en su misericordia, Él me va a mostrar una debilidad que tengo. Y en su infinita misericordia me dará la posibilidad de que viendo mi debilidad pueda arrepentirme y cambiar, convertirme. Entonces, siempre la prueba es una escuela. Es la escuela del amor que busca fortalecerme, sea inocente o sea culpable, para unirme cada vez más al corazón de Jesús, para estar cada vez más unida a Él. Por otro lado, pensaba, entre otras cosas, que cuando pasamos por una prueba, nos vamos a encontrar con este Dios, si vamos a Él, y nos encontramos con este Dios que es justo y que es misericordioso.
nos encontramos con la justicia divina y con la misericordia divina, que un poco lo desarrollé antes. Esa misericordia que abre todo su abanico y su potencial, su fuerza, ese amor misericordioso que se me brinda, que se me da y que se derrama como un manantial en mi vida, siempre, sea inocente o sea culpable, dándome siempre la posibilidad de volver a Dios o de, siendo inocente, unirme cada vez más a Él. Pero también me puedo encontrar con la justicia divina, como le pasó a estos dos, que en cambio de decir la verdad, habiendo sido injustos, arrepentirse de ese mal y volver al Padre pidiendo perdón, arrepentidos, trataron de cubrir toda esa mentira, todo ese mal que habían cometido contra Susana, tapándolo, arrastrando junto con ellos semejante mochila de mal, de veneno de infierno. Y ahí sí nos vamos a encontrar con la justicia divina. Porque Dios, que todo lo ve, que todo lo puede, Él actuará en consecuencia. Ahora, más tarde, al fin de la vida. Tenemos toda la vida para pedir la misericordia de Dios. Toda la vida. Y esa misericordia, en la medida en que la pidamos, se derramará sobre nosotros hasta el último día, hasta el último respiro, hasta el último aliento. Y si la he pedido toda la vida, significa que pude haber pasado por muchas pruebas, pero a todas las he superado con la fuerza de la misericordia de Dios y he podido llegar quizás hasta la santidad. El tema es que hay veces que se me da la posibilidad de pedir esa misericordia y no lo hago. Y que trato, siendo misericordioso conmigo misma, conmigo mismo, tapar, llegar al último momento de nuestra vida y no haber pasado ni siquiera una prueba, porque por orgullo, por maldad, por vanidad, por soberbia, por lo que sea, jamás fui capaz de reconocer un error, de arrepentirme y de pedir perdón y seguir mi camino. Eso puede suceder quizás en el último aliento y quizás no. Yo no pondría a riesgo mi vida. Prefiero lo que decía antes, la humildad. No sé si seré muy humilde, pero lo que sí sé es de lo pequeña, de mi pequeñez, de mi pobreza. Y en base a mi pobreza, de ese saber, de la grandeza de Dios y de mi pequeñez, en base a eso, pido continuamente la misericordia de Dios en mi vida. Y la invito a pedir a mis hijos, a mis amigos, a mis conocidos, a los que amo y a los que me escuchen en este video. Dios a veces hace justicia en el momento, como lo hizo aquí, suscitando el Santo Espíritu en el profeta Daniel.
Y así se salvó la vida de una inocente en ese entonces. Y rescato esto último para finalizar. Una vez que Dios hizo justicia y salvó la vida de Susana, dice que toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en Él. Aquellos que piden su misericordia y reconocen humildemente la necesidad que tenemos de Él, por los pequeñitos que somos, el reconocer nuestra pobreza, nuestra pequeñez, nuestra nada, reconocer la necesidad que tenemos de Él, a lo largo de la vida lo único que vamos a aprender muy bien va a ser bendecir el nombre de Dios, sacándole toda culpa y declarándolo inocente, porque al fin de cuentas Él es el gran inocente y nosotros somos los grandes culpables, los que pecamos. Por eso podemos vivir situaciones de inocencia, pero ¿quién puede arrojar la primera piedra, como dice el Evangelio de hoy? ¿Quién? Si todos somos pecadores. Es acercarse a Dios con humildad, pidiendo su misericordia para nosotros y para los otros, incluso para aquellos que nos persiguen, que nos calumnian, que son injustos con nosotros, que nos hacen el mal, que nos dañan. Y por todas las veces también que nosotros lo hemos hecho con otros. Así que bendito sea Dios por su infinita misericordia. Te pido, Jesús, que nos hagas crecer. Te lo pido para mí, para mi familia, para todos, en humildad, en amor, en humildad, Señor. En confiar en la justicia, pero en tu justicia, porque si quiero que las cosas salgan bien, tengo que entregártelas para que vos actúes de acuerdo a tu infinita sabiduría. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, tú que todo lo puedes. Encárgate de todo, Señor, porque nadie se escapa de tu justicia. Nadie. Y a nadie se le niega tu misericordia. Amén. Tú no se la niegas a nadie. Amén. Bendiciones para todos.